Seguramente has estado buscando cuál es la mejor plataforma para crear tu tienda en línea y has escuchado hablar acerca de Shopify, tienda nube o WooCommerce, pero no sabes cuál elegir, cuál es la mejor opción para ti. Así que vamos a estar comparándolas todas para que al final de este video puedas elegir con total seguridad la que más te convenga. Vamos a iniciar con esta tabla comparativa que yo tengo aquí. Primero vamos a comparar tienda nube versus Shopify. Lo primero es que tanto tienda nube como Shopify, las dos plataformas, siéndote muy sincero, son muy fáciles de utilizar. En tan solo unos minutos tú ya vas a poder tener tu tienda en línea funcionando. Incluso si eres principiante y quizás me dices, oye Andrés, es que sinceramente yo no sé absolutamente nada de tiendas en línea e incluso es mi primera vez haciendo una tienda en línea. Créeme que lo puedes hacer en tan solo unos minutos. Entonces esta es una gran ventaja para las dos plataformas. De aquí seguimos con lo que son las plantillas. Las plantillas es un punto muy importante, ya que pues es cómo se va a ver tu tienda en línea. Las plataformas ya tienen predefinidas ciertas plantillas. En el caso de tienda nube, al momento de grabar este video tienen 30 plantillas completamente gratis y Shopify tiene 11 plantillas completamente gratis que te voy a estar enseñando a continuación. Y aquí estamos en la plataforma de tienda nube y al día de hoy son 55 plantillas que tú puedes instalar dependiendo la que más te guste. Tú puedes seleccionar la que tú quieras. Por ejemplo, supongamos esta que se llama Vuelta al Cole Toluca. Simplemente vamos a verla. Como puedes ver, tiene un diseño bastante atractivo, bastante chulo, y como puedes ver, pues esta estructura tú la puedes instalar de forma súper rápida con estas plantillas, ¿ok? Entonces tienda nube me gusta mucho porque tiene todas estas plantillas completamente gratis y con un diseño bastante profesional. Ahora vamos acá a Shopify, que como puedes ver actualmente tiene, acá lo vemos, 12 plantillas gratis y las demás son de pago. Entonces vamos aquí a darle clic para verlas gratis. Como puedes ver, aquí están. También tienen diseños bastante bonitos. Por ejemplo, esta de aquí, como puedes darte cuenta, igual tienen un diseño muy padre, muy bonito. Ahora prácticamente lo que no me gusta mucho de Shopify es que tiene plantillas de pago, pero que sinceramente, en mi opinión personal, las plantillas de pago tienen un precio bastante elevado. Supongamos que te haya gustado esta plantilla, te cuesta $250. Entonces, a mi parecer, sí es un precio bastante elevado que pues te puedes pensar dos veces si estás comenzando. Entonces por ahí es lo que casi no me gusta de Shopify. Entonces estas serían las plantillas tanto de Shopify como también de tienda nube. Y bueno amigos, seguimos con el siguiente punto, que son las integraciones con pasarelas de pago. Es decir, cuando tú tienes una tienda en línea y estás vendiendo un producto, pues el cliente va a pagar dependiendo la pasarela de pago que tú hayas configurado. En el caso de tienda nube cuenta con 10 integraciones con pasarelas de pago como Mercado Pago, PayPal, etcétera. Y en el caso de Shopify, sinceramente está un poco más completo porque cuenta con 66 aplicaciones de pago que tú puedes configurar. Cabe aclarar que la mayoría de estas aplicaciones de pago pues son de Canadá, Estados Unidos. Entonces también quiero enseñártelo un poquito al detalle, como lo estás viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, en el caso de tienda nube, tiene estos países disponibles. En Argentina tiene todos estos métodos de pago. En México, Colombia y Chile. Aquí tú puedes ver toda la información. Por ejemplo, en México está Mercado Pago, PayPal, Rappi, a plazo, etcétera. En Colombia están estos y en Chile están estos. Después tenemos acá Shopify, que en el caso de México tienen todas estas plataformas de pago. Como puedes ver, sinceramente son muchísimas que tú puedes seleccionar y configurar. De hecho, si me voy aquí atrás, te lo ordena por países. Ahí como puedes ver, si quieres de Europa, de Oriente Medio, Latinoamérica, y seleccionas tu país, por ejemplo Guatemala, y aquí vas a ver las opciones de pago que tú puedes configurar en el caso de Shopify. Aquí también te lo está poniendo. Entonces la cuestión de pasarelas de pago de Shopify está mucho más completa, pero créeme que a veces no se necesitan tantas
otras pasarelas de pago. Sinceramente, con que tenga lo que es Shopify o PayPal, eso prácticamente es mundial y cualquier persona que te quiera comprar un producto puede pagar con su tarjeta de débito o con su tarjeta de crédito. Lo siguiente es las plataformas de envío. En este caso nosotros tenemos que configurar con una plataforma que te va a permitir pues que cuando el cliente compre el producto automáticamente se genere la guía para que le pueda llegar cierto día, e incluso como a veces lo pone Amazon, que te pone el día que te va a llegar tu paquete, así también tú lo puedes configurar en tu tienda en línea, ¿ok? En el caso de tienda nube, tú puedes configurar 15 empresas de envío. Ahí te lo enseño con la flecha. Y en el caso de Shopify solamente puedes configurar 9 empresas de envío. Siéndote muy sincero, con una empresa de envío puedes prácticamente ya crear absolutamente todo, ya que desde allí tú puedes gestionar todo. Por ejemplo, para tienda nube tú puedes gestionar lo que es con esta empresa que se llama envía.com, ya que esta empresa maneja prácticamente todas las paqueterías como DHL, FedEx, Estafeta, etcétera. Entonces tienes todas las paqueterías en un mismo lugar. En el caso de Shopify, aquí dependiendo del país, ellos te dan las empresas que tú puedes configurar para hacer los envíos. Entonces sinceramente también está bastante completa la cuestión de las empresas de envío, tanto Shopify como el caso de tienda nube. Ahora, otro punto muy importante es la integración con aplicaciones. En el caso de tienda nube, sinceramente tiene muy poca integración con aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que tú quieres hacer dropshipping, ¿ok? Hay aplicaciones específicas con las cuales tú puedes hacer dropshipping, y en ocasiones pues tienda nube no tiene una aplicación, pero Shopify sí tiene otra aplicación. Entonces va a depender mucho de qué aplicación tú quieras configurar. En el caso de Shopify está un poco más completa esta parte, ya que sinceramente sí tiene muchísimas aplicaciones que tú puedes configurar de forma mucho más fácil, ya que recuerda que las aplicaciones te van a ayudar para agregar pues más funcionalidades a tu tienda en línea. De aquí algo muy importante que también tenemos que recalcar es que tienda nube sinceramente está mucho más enfocado para Latinoamérica, ok. Entonces por lo tanto está en español. Si tú también quieres lo que es el soporte, lo vas a tener mucho más fácil en español. Incluso lo que es tienda nube te brinda soporte por WhatsApp, lo cual sinceramente le da un plus mucho más avanzado. Entonces en el caso de Shopify, al ser pues una empresa de Canadá, pues su idioma, por así decirlo, natal pues sería de inglés. Ok, entonces generalmente el soporte está en inglés y quizás te vas a encontrar muchas cosas que no están bien traducidas en el caso de Shopify. Ahora aquí viene uno de los puntos más importantes y quiero que pongas mucha atención. Aquí tenemos los dos puntos más importantes. En el caso de tienda nube tiene un plan completamente gratis sin tiempo de permanencia, es decir que no expira, ok. Y en el caso de Shopify sí tenemos un plan gratis, pero solamente durante 3 días. Después de esto pues tienes que comenzar a pagar, ok. Y por último, acá tenemos que tienda nube no te cobra comisión por cada producto que tú vendas, ok. Es decir, si tú vendes 100, 200, 300 productos al mes, tienda nube no te va a cobrar absolutamente nada de comisión. Y en el caso de Shopify, como puedes ver, tenemos que Shopify te va a cobrar, en el caso del plan más básico, un 2% por cada producto que tú vendas, ok. Entonces ahí tú puedes ir ya poniendo en una balanza cuál te puede convenir más. Aquí, como puedes ver, están lo que son los planes de tienda nube y tenemos lo que es el plan gratis que te comenté sin tiempo de permanencia, y después tú puedes ir escalando al básico, a este que se llama tienda nube, y al avanzado. Y tenemos acá los precios de Shopify. Como puedes ver, nos dice comienza gratis, es decir, acá te lo pone prueba Shopify gratis durante 3 días y después te van a estar cobrando $1 durante 3 meses, pero después de ese tiempo ya tienes que comenzar a pagar. Aquí abajito tenemos los planes que actualmente está manejando Shopify,
y que, como puedes ver, sinceramente no son nada económicos. Como puedes ver, el más económico vale $19 al mes. Ok, después tenemos este de $52 al mes y tenemos el avanzado de $400 al mes. Entonces, como puedes ver, si tú por ejemplo escoges el básico, vas a estar pagando $19 al mes. Pero también recuerda que por cada producto que tú vendas te van a estar quitando el 2% de comisión. Entonces, pues estos son los planes que está de Shopify y acá de Tienda Nube. Y bueno amigos, vamos a continuar, vamos a comparar Tienda Nube versus WooCommerce. Y lo primero es que Tienda Nube es muy fácil de usar. En este caso WooCommerce, siéndote muy sincero, no es fácil de usar, ya que depende de WordPress. Entonces tienes que saber cómo instalar el plugin, cómo configurar el plugin, etcétera. Entonces, siéndote muy sincero, la verdad es que no es tan fácil de usar, ya que tienes que tener conocimientos previos, ¿ok? Quizás no de código, pero sí en este caso de WordPress, ¿ok? Después tenemos que Tienda Nube pues tiene lo que son las 30 plantillas gratis, y en el caso de WooCommerce solamente tiene 3 plantillas gratis. Las demás pues tú las puedes comprar en cualquier sitio web e incluso en el sitio web de WooCommerce, ¿ok? Cabe aclarar que los precios de estas plantillas también no son a veces nada económicas, ¿ok? Después tenemos que Tienda Nube, como ya lo vimos, puedes tener pues 10 integraciones de pago, y en el caso de WooCommerce puedes tener hasta 49 pasarelas de pago, pero la mayoría no sirven en Latinoamérica, ¿ok? En el caso de WooCommerce, pues la mayoría de las pasarelas de pago que tú vas a poder configurar están basadas pues para que se puedan usar en Estados Unidos, ¿ok? Después tenemos que con Tienda Nube tú puedes usar 15 empresas de envío y con WooCommerce 74 empresas de envío. También acá un punto muy importante, la mayoría de empresas que tú vas a poder configurar con WooCommerce son de Estados Unidos. Después tenemos que Tienda Nube, ya lo hemos visto, tiene poca integración con aplicaciones. En el caso de WooCommerce tiene sinceramente muchas más aplicaciones que tú puedes integrar muy fácilmente. Entonces esa sí es una gran ventaja de WooCommerce. Después, como ya lo hemos visto, Tienda Nube tiene un plan gratis sin tiempo de permanencia, y en el caso de WooCommerce el que tú descargues el plugin es completamente gratis, pero debes de tomar en cuenta que necesitas comprar un hosting, un dominio, y tienes que tener conocimientos previos para que tú puedas utilizar este plugin de WooCommerce, ¿ok? Y por último, pues no cobra comisión por productos vendidos Tienda Nube, y también lo que es WooCommerce tampoco te va a estar cobrando comisiones por cada producto que tú vendas, ¿ok? En resumen, WooCommerce también es bastante funcional, pero yo te diría que sí es necesario tener conocimientos previos para que tú puedas poder utilizar el plugin y sacarle el mayor provecho posible. Y bueno amigos, ¿cuál es mi recomendación más sincera para ti? Es que si tú quieres crear una tienda en línea y estás comenzando y lo que tú quieres es ahorrar costos mensuales, quizás no pagar mucha cantidad al mes, pues yo te recomiendo Tienda Nube, ya que como pudiste ver tiene precios bastante accesibles y sinceramente puedes escalar tu negocio pues al máximo nivel. Entonces personalmente yo te recomiendo que puedas iniciar con Tienda Nube. Ahora también, si ya tienes una logística establecida, un producto con ventas recurrentes y quieres escalar tu marca a otro nivel, pues la opción que tú puedes probar sería Shopify, ya que es una opción mucho más avanzada. Entonces ahí para que tú puedas tomar la decisión. Recuerda que te voy a estar regalando un cupón con el 25% de descuento para que puedas comenzar a crear tu tienda con Tienda Nube. Por ahí vas a tener el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, de verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.